Y el indio, tan valiente como astuto, nos hizo comprender que aquellas tierras, jamás exploradas por el geógrafo, eran arenales inhabitables y guadales profundos. Hizo desaparecer de nuestra probable ruta los raudales de agua cristalina que en 1878 encantaron al coronel Villegas y que han favorecido la marcha de Levalle, García y Freire, en una región mediterránea donde los calores son extremos, donde el sol en el verano quema como los resplandores cercanos de una colosal hoguera. Necesitábamos caminos fáciles para nuestra marcha y el bárbaro nos pintó el Guadal y el monte como obstáculos insuperables. Y entre el Guadal profundo y el monte impenetrable, tortuosas sendas, especies de filo de cuchillo, sobre las cuales solamente el corcel del salvaje podía lanzarse a la carrera. Ciertamente, la Pampa no posee aguas raudales, tal como aseveraba la hiperbórea imaginación de Estanislao Ceballos en 1879. Sin embargo, es verdad que los pueblos originarios se ocuparon convenientemente en velar el conocimiento de su existencia y su ubicación. Esa era la llave que protegía su dominio. La provincia de La Pampa, más bien, posee escasos recursos hídricos superficiales. Estos son de importancia superlativa para el hombre y su carencia constituye una fuerte limitante para el desarrollo socioeconómico de su territorio. Sus dos redes alóctonas son las únicas vías de drenaje de importancia, los ríos Colorado y Atuel Salado Chadilaibú, y se carece de una red autóctona. Las lagunas, los arroyos y los manantiales conforman elementos complementarios y característicos del sistema hidrográfico pampeano. Nosotros no tenemos, como bien decís, recurso hídrico superficial, como por ejemplo un río propio, sino que nace en otras provincias. Esto se da con el Salado, que nace en San Juan, con el Atuel, que nace en Mendoza, con el río Quinto, que nace en San Luis, y con el Colorado, que nace en Neuquén y en Mendoza. Entonces estamos viendo que todos los recursos hídricos, en este caso a través de ríos, nacen en otras provincias. El río Colorado constituye un recurso permanente, alimentado por deshielos. La cuenca actual alcanza los 70.000 kilómetros cuadrados, con un caudal medio de 130 metros cúbicos por segundo. Manifiesta crecidas cíclicas cada 11 años, que en algunos casos han llegado a superar los 1.100 metros cúbicos por segundo. Pero los máximos anuales no superan los 500 metros cúbicos por segundo en verano, respetando el régimen nival del río. El primer comité de cuenca que se creó en el país allá por el año 56, se aprobó luego en el 76 el tratado, este primer comité de cuenca que se llama COIRCO, que realmente ha hecho escuela a nivel nacional y hasta en algunos lugares internacional. Es un comité de cuenca que nuclea las 5 provincias que tienen que ver con la cuenca del Colorado y, digamos, gestiona toda la cuenca. Ideal, ¿por qué? Porque en este lugar es el ámbito de discusión en donde las provincias nos sentamos a discutir cómo mejorar o cómo usar en forma eficaz y eficiente el agua del río y a la vez cómo no contaminarlo. Entonces, un pampeano a través de esta mesa de debate puede estar sabiendo qué hacen Neuquén y Mendoza aguas arriba, si lo va a afectar, si va a contaminar, si no. Entonces entendemos, esta es la mejor forma democrática de manejar un recurso tan importante como es el río Colorado. Mendoza quiere hacer portezuelo del viento. Mendoza no es ninguna garantía hasta ahora de nada. Quiere manejarlo por su cuenta, esta es una pelea. Ahí leía en el diario que el presidente de la Nación le dijo al gobernador que COIRCO iba a manejar el dique.
el mejor comité de cuenca, el más funcional de todo hasta ahora, y incluso el más viejo, es Coirco. Debiera manejarlo Coirco. Digamos, en conjunto Mendoza existe por la zona bajo riego. Son toda una serie de oasis desarrollados por el hombre. Desde la época de los huarpes, ¿no es cierto? La provincia de Buenos Aires ha tenido entre Corfo, Corporación del Río Colorado, de Fomento del Río Colorado, tiene por lo menos 110.000. Había un dato viejo de 140 a 150.000, pero bueno, no ha sido ratificado. Pero el dato original es ese, 140.000 hectáreas. Hay dos problemas, uno Mendoza y el otro son las variaciones del caudal del río, que obligan a un manejo, digamos, fino. El salado Chadilebu es un caso mucho más complejo. Sufre un franco deterioro ambiental por los aprovechamientos que se realizan en la vecina provincia de Mendoza de sus afluentes. Y el otro problema es el Quinto, porque al revés, no ocurre nunca. Yo le muestro, no lo devolví, tengo un mapa del año 51, del levantamiento regular de topográfico de la República Argentina, y usted busca el río como tal y no está. Es un tajo, una serie de tajos discontinuos en el noreste de la provincia. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué el río Quinto pasa a ser un problema? Es por el crecimiento inusitado para lo que es su zona la zona donde transcurre, un río interior, ¿cierto? Que moría en los bañados de la Marga, y que en los últimos años, ¿no es cierto?, ha avanzado hacia el sur, llegando en algunos casos hasta provincia de Buenos Aires, pero que a su vez está potenciado. ¿Por qué? Porque el río Quinto se debe a la lluvia. Y para que llueva mucho en el río Quinto, llueve mucho en la cuenca baja del río Quinto y en el noreste de la provincia de La Pampa. Entonces se juntan dos problemas. Uno, la cantidad de agua que ingresa al subsuelo en el norte, donde la arena es un factor importante como en el primer metro, ¿no es cierto? Y que la lluvia en la cabecera del Quinto lo hacen crecer y extender, ¿no es cierto?, variar de caudales de manera astronómica, de 5 o 10 metros. Usted mira algunos datos viejos y le dicen 5 metros cúbicos segundo, así que lo tiene que mirar bien para verlo. Y en algún momento lleva, qué sé yo, algo parecido a 100, ¿no es cierto? Es casi un río Colorado, ¿no es cierto? Bueno, ese es un problema. Que se suma, que es por efecto de la lluvia, y se suman los dos problemas. El de Quinto, los ascensos de los niveles en La Pampa, porque, bueno, ustedes vinieron de Pico. No sé por dónde vinieron, pero si vinieron por Castex, ustedes cuando doblan a Castex, las dos banquinas están inundadas, ¿cierto? Están llenas de agua. Estamos cerca del viejo problema, no tan viejo, de los 80, 90, cuando la zona norte se inundó. Hace poquito firmamos un tratado del río Quinto, en el cual también se quiere llegar a este comité de cuenca como el Colorado, que maneje lo que es el río Quinto para que no se produzcan las inundaciones que se están produciendo. También hace poco un intendente de Carlos Casares, intendente de Buenos Aires, salió también a pedir por el comité de cuenca, que en su momento La Pampa dijo que era la solución al conflicto. Entonces estamos viendo, se está entendiendo qué es lo importante. También hace poco escuchamos a un legislador nacional que tiene que ver con otros partidos o líneas políticas, en la cual sale a decir que se tienen que establecer los comités de cuenca en todo el país, para que la gente tenga una noción de las 80 posibilidades de comité de cuenca que hay en el país. Solo hay 5 legalmente establecidos, y funcionando en forma correcta y adecuada hay 1 o 2. Entonces venimos sosteniendo esto. ¿Por qué no, creyendo en lo que es la democracia y que tan buen resultado ha dado no solo en nuestro país, y sabiendo que el manejo a través de un comité de cuenca es lo más democrático que existe, porque vos tenés que acordar con todas las provincias por el manejo de la cuenca donde está el río?
¿Por qué no lo hacemos? Es lo que La Pampa viene sosteniendo y es lo que quiere también para el río Salvado y el propio Atuel. Es la manera que tenemos de manejar un recurso entre las provincias, porque el río, y como es río natural, no reconoce el límite político que nosotros intentamos darle. El río nace en una provincia, pasa por una provincia intermedia y quizás va o sale al océano en otra provincia. Entonces vos tenés varias provincias queriendo usar una parte del río. Bueno, sentémonos todas las provincias, cada uno con la parte, y quizás podamos manejar el todo. El agua en La Pampa es un don natural muy preciado. La provincia no posee ríos que nazcan en su propio territorio, y de los únicos dos que corren por su territorio, uno de ellos suele tener una conducta muy particular. El Salado Chadilaibú en La Pampa no es un río de comportamiento simple. El Salado penetra en la provincia de La Pampa con rumbo noreste-sudeste, que mantiene a lo largo de 37 kilómetros hasta su encuentro con el Atuel. Entre ambos cursos forman un largo laberinto de bañados, lagunas, brazos menores que pasan frente a Puelches. Por su parte, el río Atuel tiene su nacimiento en la provincia de Mendoza y su desagüe en La Pampa, siendo el último afluente del gran colector andino que constituye el río desaguadero Salado Chadilaibú. El hecho de ser alimentado en su curso superior por nieve explica tanto el período de bajante invernal como las crecientes de verano. A partir de la construcción de la represa de los Nihuiles, en Mendoza, no llega al territorio pampeano agua del Atuel, excepto cuando en ocasiones de excedentes extraordinarios corre un pequeño hilo de agua en su lecho. Si hablamos de la meseta basáltica, estamos hablando del oeste de nuestra provincia, un oeste que es muy especial, muy particular, muy diferente a lo que nosotros estamos habituados a ver aquí en nuestro este y en el centro de la provincia. Es un paisaje muy estepario, muy parecido a lo que es la Patagonia, por eso esa región no cabe ninguna duda, ¿no es cierto?, que está vinculada con la Patagonia. Y es una zona que ha sido cubierta durante muy largo tiempo, hablando en términos geológicos, hasta hace unos 10.000 años atrás, por distintas erupciones volcánicas. Pasando el límite hacia Mendoza, hay una zona en la que se ven todavía fácilmente, ¿no es cierto?, los conos volcánicos, y se ve fundamentalmente el que más impactó en la zona, que es el Payún Matrú, cuyo nombre es el que da origen a la Payunia, ¿no es cierto? Es toda el área que ha sido, podríamos decir, influenciada desde el punto de vista geológico por la actividad de ese volcán. Bueno, en sucesivas erupciones fue cubriendo territorios, y dentro de ellos un territorio que hoy es pampeano, y llegó con sus erupciones y la lava hasta la orilla del río Colorado. Hay lugares en la costa del río donde se puede ver perfectamente en la barda, ¿no es cierto?, el espesor del manto volcánico, que hay lugares donde alcanza a 10 metros de espesor. Así que cabe imaginarse que tiene que haber sido de una magnitud terrible, si tenemos en cuenta que el volcán está en línea recta con el río Colorado a alrededor de unos 180 kilómetros, ¿no? Así que eso permite dar una idea, ¿no es cierto?, de la magnitud digamos, de la actividad volcánica. Del punto de vista climático es la zona más dura, podríamos decir, si el término se acepta para nuestra región. La amplitud térmica es enorme. Por ejemplo, en el invierno pueden estar en 15, 20 grados bajo cero, y en el verano pueden estar en 45, 48 grados sobre cero. Entonces, las condiciones de vida son durísimas. Digamos, lo que es la parte de la cobertura vegetal obviamente está en función de eso,
Y los únicos sitios donde uno va a encontrar ¿cómo podríamos decir?, unas condiciones propicias para que cambie someramente el panorama, es donde están justamente los manantiales u ojos de agua. Es infiltración que proviene de la precordillera. Allí es donde nieva, ¿no es cierto?, como hecho que vale la pena rescatar. La única localidad de La Pampa que tiene nieve todos los años es La Humada, que está justamente en el ángulo noroeste de la provincia, que está muy próxima, ¿no es cierto?, a esa zona. Estamos hablando de una altura promedio sobre el nivel del mar del orden de los 700, 800 metros. Y los suelos y subsuelos son muy porosos justamente por su característica volcánica. La roca volcánica, cuando se enfría, deja toda una serie de poros que son los espacios que están ocupados, ¿no es cierto?, por el oxígeno cuando está haciendo la erupción. Después eso se va y queda la roca toda cribada, toda llena de agujeritos, y entonces facilita por gravedad que el agua venga descendiendo. Donde encuentra condiciones propicias, supongamos alguna especie de, un contenedor rocoso o algún tipo de zona muy arenosa, la pendiente ayuda a que eso mane. Para que nos ubiquemos, hay más de 70 manantiales reconocidos, que van desde el pequeño ojito de agua, ¿no es cierto?, que deja un manchón de humedad en una superficie a lo mejor de 100 metros cuadrados, al más grande de todos, que es Puelén, donde, bueno, ya estamos hablando de un manantial de gran porte, que no es casual, justamente está en el borde de la barda, o sea, en la parte inferior. Es la salida, digamos, de toda esa agua que venía corriendo allí infiltrada. Que hay, podríamos decir, senderos, ¿no es cierto?, que han sido recorridos por milenios quizá, que van siguiendo los ojos de agua. No es casual que en la mayoría de los ojos de agua de mayor porte se encuentren restos, ¿no es cierto?, de instalación humana, restos líticos, o restos así, por ejemplo, de lascas de piedra donde ellos trabajaban, o sea, talleres, pinturas rupestres, o sea, hay evidencia de presencia humana de muy, muy larga data. La alimentación de la mayoría de las lagunas es de tipo pluvial, aunque las hay alimentadas por manantiales, ríos o arroyos. Cualquiera sea el origen de las aguas, se nota un proceso de desecamiento que ha llevado a la desaparición de muchas de ellas. Las lagunas que merecen una especial atención por su importancia económica son las productoras de sal, que se hallan ubicadas en el sudeste pampeano, como Salinas Grandes, Salitral Negro, Salinas Grandes de Anzoátegui y Colorada Grande. Otras han alcanzado notoriedad por constituir lugares recreativos, como Utracán, Parque Luro, San Marcos, Don Tomás, Huatraché y La Arocena. La conquista de La Pampa fue la conquista de sus aguadas. Su conocimiento y adecuado manejo les permitió poblar el territorio pampeano, primero a los pueblos originarios que se asentaron en la región, y más tarde recorrerla en toda su vastedad a los ejércitos de Roca que expedicionaron en el desierto.